Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos siempre a lo que nos compete, a lo que venimos, a la Misná número 14. Gracias a todos sus comentarios, gracias a todos los que me escribieron esta semana. Cada día son más los comentarios y cada día son más los apoyos que recibo. Les agradezco de todo corazón que se hayan acercado a este humilde servidor del santo bendito sea, y vamos a estudiar la Misná número 14, que dice, él mismo decía, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Gilel, el sabio Gilel, nos deja esta máxima, por eso la Misná, venimos hablando de Gilel, por eso la misma Misná no pierde el tiempo y dice, él mismo decía, o sea, Gilel decía, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? La tercera sentencia de Gilel que tenemos aquí es particularmente breve y resumida. Nuestros grandes sabios resumen esta frase de los principales preceptos. ¿Qué debe guiar a nuestro comportamiento con nosotros mismos y con nuestro semejante? Él nos enseña cuál es la mejor manera de emplear el corto periodo de tiempo que nos corresponde vivir en este mundo. El hombre como individuo es, por sí decirlo, un pequeño mundo para sí mismo. El instinto de conservación está enraizado en el niño, es patente ya que ese esfuerzo para manifestar las propias personalidades y actuar de acuerdo con las propias inclinaciones, al educador le corresponde orientar estas tendencias, corregirlas cuando sean malas y favorecerlas cuando estén al servicio del bien. Sin embargo, por muy grande que sea la influencia del educador, del maestro, del medio, de los acontecimientos, el factor más determinante para el destino de un hombre es su propia personalidad. La bondadosa providencia nos ha dado el libre albedrío, que es el bien más apreciable para todos y lo que depositan en la cuna de cada individuo. Las demás fuerzas o influencias están eclipsadas por él. Esto explica que por sorprendente que nos parezca a la primera vista, la educación más esmerada de no de ningún resultado a veces. Y por el contrario, los descuidos graves cometidos por algunos padres irresponsables no sean obstáculos para que sus hijos se conviertan más tarde en excelentes personas. En efecto, los hijos forman a veces un contraste total con sus padres. Tenemos el caso de Jacob e Isab. Eran gemelos o mellizos, engendrados por el mismo padre, fruto del mismo vientre. Ambos tuvieron por abuelo al hombre más bondadoso, piadoso y noble de su tiempo, quien los vigiló y protegió durante su infancia, ya que Abraham murió cuando ya sí habían cumplido los 15 años. Sin embargo, qué distinto era desde su más tierna edad. Jacob manifestaba su deseo de perfección que le incitaba
constantemente a progresar en sabiduría y en bondad. En cambio, Isaac, o sea, Esaú, solo se sentía atraído por los placeres de esta vida. Le gustaba todo y solo, sobre todo, ir a la caza y matar animales en el campo. Negaba la inmoralidad la inmortalidad del alma con el fin de justificar su apetito de goces y de vivir preocupaciones. El que niega la inmortalidad del alma, niega la resurrección entre los muertos. Cabe aclarar. Porque si una vez vive el alma y muere Hashem en uno. Entonces no hay resurrección entre los muertos. Con el fin de justificar su apetito de goces y de vivir sus preocupaciones. Y además deseaba que muriera su padre para poder deshacerse de su hermano. Y se volvió idólatra. Se unió con mujeres idólatras y de origen a un pueblo pagano que olvidó totalmente las tradiciones de sus antepasados. En cuanto a Jacob, permaneció fiel a su mismo padre y a su abuelo Abraham, procurando solo superarlo en méritos, y dio nacimiento a una nación al quien todo el poderoso eligió entre todo el mundo. El hombre en la sociedad. Y si pienso y me concentro solo en mí, ¿qué valgo en este mundo? Si yo dijera, yo tengo el Pickleball, lo estudio, lo leo y me lo quedo en mí, ¿qué valgo yo en este mundo? Si la voluntad del Eterno es que nosotros compartamos su sagrada Torá y lo hagamos grande en este universo. Si yo me quedo con esto, miserable de mí, porque yo tengo que sacar esto, dar gracias, lo que vino a mi vida de gracia. Tras habernos sugerido brevemente cuál debe ser el comportamiento del hombre, considerando en su individualidad, Gilel precisa también, en pocas palabras, cuál debe ser nuestra actitud con el prójimo. Cuando el sabio decía, pero si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Su propósito era evidenciar el papel que desempeña el yo de cada uno. Y ahora bien, este individualismo, por útil que sea, no debe de generar su egoísmo. El hombre tiene que vivir con sus semejantes en una necesidad a la que puede sustraerse. El hijo agradecido tiene deberes que cumplir para con sus padres, quien le ha dado la vida. Le han educado, le han colmado de bondades, le unen a lazos de amor y amistad con sus hermanos y hermanas, pues son de la misma cuna, y también con los demás familiares. Cuando escoge a su compañera y conoce la felicidad de ser padre, su hijo representa, como quien dice, una parte de sí mismo. Para cumplir con sus deberes religiosos, ha de asociarse con sus correligionarios y constituir una comunidad. Tiene intereses comunes con los demás habitantes de la ciudad. Las ciudades y los pueblos se ocupan por centenares en el marco de un Estado que asegura su defensa y protección. A los diferentes estados deberían
aliarse siempre los unos con los otros en pro de la paz para no arriesgar su bienestar y su existencia. Uno tiene que concentrarse en el presente. Si no es ahora, ¿cuándo? Detrás de nosotros se extienden los milenios del pasado, delante el porvenir que aún no vislumbramos. El presente se desvanece, huido e implacable, y además ser pronunciadas las palabras pertenecientes al futuro, apenas salen de la boca, se convierten en pasado. Sin embargo, aquel instante escurridizo que no se debe alcanzar es el espacio donde se despliega nuestro pensamiento, nuestro trabajo, y aprovechar ese momento es lo que Hillel desea que se haga en este mundo. La juventud es un tiempo de siembra. Es entonces cuando hay que cimentar el edificio y del saber y el futuro. El niño debe estudiar para formarse. El adolescente debe asimilar los conocimientos que le permitan ganarse la vida. Hillel se dirige en efecto al niño, al adolescente, en la última parte de su máxima. Lo que no hayamos aprendido de pequeños o de jóvenes, no podemos adquirirlo cuando seamos adultos, y menos aún en la vejez. Cuando el hombre está en plenitud de edad, las pasiones suelen dominarlo. Desde entonces aprende a fortalecerse, a purificarse con el fin de aprender y dominar sus tendencias malignas y refrenar sus malos impulsos, y sin aquel momento es incapaz de luchar y de vencer. Una vez convertido, el débil anciano estará definitivamente derrotado y tendrá que asumir las consecuencias de su culpable negligencia pasada, porque está escrito: bienaventurado el hombre que teme al Eterno. Salmo 112:1. Y el que lo teme, estando en plenitud de sus fuerzas. Así explican nuestros sabios en el Zohar las palabras siguientes de la Torá. Antes de que encanezca tu cabello, debes aprender a temer al Hashem tu Dios. Entonces honrarás tu vejez. Pero tampoco el anciano tiene derecho a permanecer ocioso. En los últimos momentos de su vida que le quedan, y si no es ahora, ¿cuándo será? Este mundo es el mundo de acción y de la realización. Es imposible rectificar en otra vida los fallos que hayamos cometidos en esta. Podríamos comparar al mundo del futuro con el Shabbat. El mundo en que vivimos con los días de la semana. El que ha trabajado durante toda la semana puede disfrutar en paz durante el Shabbat del futuro y de sus esfuerzos. De la misma manera, el que realiza en esta vida actos dignos de ser premiados puede contar con su recompensa del santo bendito sea, reserva el más allá de los hombres piadosos. De todos modos, ya sea anciano, adolescente o adulto, nadie debe posponer lo que necesita hacer, sino es aprovechar el día de hoy, que te aseguras que vivirás aún mañana. ¿Y no vemos acaso todos los días los hombres arrebatados por la muerte en plena juventud? En la primavera de la vida, en la fuerza de edad,
entonces no debemos nunca hacer lo que es bueno y justo en cuanto no se presenta la ocasión. Pensémoslo siempre. Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si la pereza inherente del hombre te insinúa que te sobra tiempo para hacerlo, piensa también, ¿quién sabe hasta qué punto me pertenece el futuro en este mundo? ¿Quién sabe hasta qué punto me pertenece el futuro? Las acciones buenas y justas que hayan realizado, sean tuyas o para la eternidad, nadie te quitará jamás, pues está escrito en el libro del Santo bendito sea, y serás tomada en la cuesta en otra vida. Escena de Gilel. En su comentario de Toldot, el rabino Yehoshua Heller explica las tres máximas de Gilel. Consideradas en su conjunto, de paso no se dice, por la segunda que está escrita en caldeo. Según el autor de Toldot Yehoshua, la tercera sentencia corresponde a la época de Gilel. Se marchó de su patria Babel con el fin de estudiar la Torá con Shemayá y Abtalión, que eran los hombres más eminentes de su tiempo. Ya relatamos cómo tuvo que luchar el joven contra las más aterradoras pobrezas, como un día de absoluta miseria no encontró ni siquiera los pocos centavos que solía reclamar ásperamente el portero del Beit Midrash. Fue entonces cuando aquello de si no me ocupo de mí mismo, ¿quién lo hará? Le ayudó a recobrar ánimo gracias a la sentencia y consiguió superar todas las dificultades y salvar todos los obstáculos, y halló en ella la energía que necesitaba para ganarse la vida, trabajando durante todo y para dedicarse al estudio incansable con ardor en sus momentos libres. Estos míseros centavos que exigía el portero del Beit Midrash, el adolescente los ganaba con el sudor de su frente. Sin embargo, nunca renunció a las clases hasta tal punto de que el día que el dinero llegó a faltar, se apostó junto a la ventana de la escuela para escuchar las palabras de su maestro, pues se dijo a sí mismo: si lo hago yo solo, ¿qué valgo? Es decir, si estudio por mi cuenta, sin seguir las directivas de nuestros grandes sabios, como consecuencia llegará algo, juventud, divino tesoro. Lo que en ella se adquiere formar partes integrales de uno mismo, lo cual explica Gilel. Añade la tercera pregunta: y si no es ahora, ¿cuándo? Cuando Gilel hubo terminado los estudios bajo la dirección de Shemayá y Abtalión, regresó a su país Babilonia. Como es de suponer, su inmenso saber no pasó desapercibido durante mucho tiempo. Su fama no tardó en extenderse por todo el país y de apartar el peligro que entraña la celebridad. El sabio solía recordar otro precepto que ninguna lengua babilónica: el que se esfuerza por lograr la fama, o sea, el que está dominado por la pasión de la gloria, pierde su firmeza, su fama. Como era un hombre muy estimado, cabe suponer que le propusieron muy altos cargos, pero a aceptarlo había significado para el abandono. El estudio avanza, no retrocede. El que no estudia merece la muerte,
y el que hace su corona un instrumento parece en este mundo. Más adelante, cuando Hillel hizo su peregrinación a Jerusalén para celebrar ahí la fiesta de Pesach, le nombraron Nazir en contra de su voluntad. Recordamos que fue la única vez de toda su vida que se enfureció, pues cuando asumió aquel cargo, escogió un lema que fue como una bendición para él. Y el primer sumo sacerdote de Israel, el amor de la paz y la seducción de la misma que le impusieron a sus actividades. En general, los mandamientos divididos están dirigidos a todos y a cada uno de nosotros. A través de la diversidad de experiencias que vivimos, viviendo, construyendo en cuanto se presenta una mitzvá, tenemos que practicarla, pero el mandamiento que nos ordena buscar y procurar la paz es algo distinto, algo parecido a las divisas de un príncipe. En efecto, el príncipe cuyas funciones lo colocan a la cabeza de su pueblo, a quienes instruyen asuntos políticos y religiosos, y puede hacer el bien inmenso y evitar muchos males, y si ama la paz sobre todo y vive con una época de disturbios y luchas fractidas, como fue el caso de Hillel, contemporáneo de Herodes, el usurpador, es probable que fuere el amor y la paz, sentimientos, por tanto, en Hillel, por lo que salvó al pueblo judío y retrasó la destrucción del Estado judío durante más de 100 años. Este amor al prójimo se manifiesta particularmente en el deseo de acercarse a los demás, al estudio de la ley. Por eso añade, ama a los hombres y acércanlos a la Torá. Hillel vivió y actuó de acuerdo con el precepto hasta una edad muy avanzada. Se mantuvo 40 años a la cabeza de su pueblo y fue el padre espiritual de 80 discípulos destacados que se convierten más tarde en los sabios más eminentes de Israel. La amabilidad de Hillel, semblante amistoso y propensión al bien conquistaron los corazones de todos los judíos, y así como el antaño Esdras había merecido el apellido de segundo Moshe, Hillel fue designado a su vez con el de segundo Esdras. El pueblo entero le amaba como si fuera su padre. Cuando murió siendo muy anciano, todo Israel le lloró. Su hijo Shimón le sucedió en el cargo de Nazir y era la primera vez que su hijo heredaba dicha dignidad de su padre. Y a partir de aquel momento, durante 10 generaciones, o sea 400 años aproximadamente, el título de Nazir pasó a ser hereditario en la familia de Hillel hasta que se suprimió en medio de 3 circunstancias. Para la nación judía, así Hillel fue también el fundador de una dinastía de 10 Nesiín que figuran entre los personajes más destacados y más nobles de todo nuestro tiempo. Quiera Hashem que la próxima semana
estemos dispuestos a seguir escuchando la Misná número 15, que esta fue la 14. Todavía nos falta bastante en Misná, todavía tenemos mucho que aprender en este libro. Y quiera Hashem que ustedes se suscriban, que activen la campanita, que me regalen un like para hacer grande en este mundo el nombre del santo y bendito sea. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.